Vale. Muy buenos días a todos. Welcome to everybody. I'm the director of Exopolitik Spain. Soy el director de Exopolitik España. Bienvenidos a todos. Soy el anfitrión de este congreso, de esta cumbre europea de exopolítica. Me gustaría pasarle la palabra al director de comunicación del evento. Muchas gracias. Gracias, Pepón. Buenos días a todos. Primero de todo, agradecer a todo el mundo su presencia aquí hoy. Es un día muy importante y una conferencia de prensa muy importante. Good morning, I'm Marina Garcia. I want to thank everybody who's present here for this such an important day, this very important time. Tenemos aquí algunos de los ponentes que van a participar en la cumbre durante estos 2 días, 25 y 26, y 6 de ellos van a hablar a los medios de comunicación y el resto estarán a su disposición en un turno de preguntas y respuestas que realizaremos al final de la rueda de prensa. So we have here some of the presenters that will be participating in the summit. 6 of them will be speaking this morning. The rest of them will be at your disposal in the question and answer period, and this will take place after the press conference. Voy a presentar brevemente a las personas que hoy nos acompañan y, en primer lugar, me gustaría presentar a Mr. Nick Pope, que ha sido el máximo responsable del Ministerio de Defensa británico en todo lo que son los expedientes OVNI. Good morning, Mr. Pope. A continuación presento al señor Jean-Charles Duboc, que ha sido ex capitán de Air France y además es responsable de Exopolitika Francia. After that, I will introduce Charles Duboc, who is an ex-captain of Air France and who is responsible for Exopolitik France. Después tenemos al señor Robert Dean, que es ex comandante sargento mayor del Ejército de los Estados Unidos. Good morning. After that, we have Mr. Robert Dean, ex-commanding sergeant major of the United States Army. Tenemos con nosotros también al doctor Brian O'Leary, que es ex astronauta de la Agencia Espacial Americana, la NASA. We also have with us Dr. Brian O'Leary, ex-astronaut of NASA, the Space Shuttle. Tenemos también con nosotros el placer y el honor al doctor Stephen Greer, director del Disclosure Project y director del Orion Project. We also have the pleasure and the honor of having with us Dr. Stephen Greer, director of the Disclosure Project, as well as the Orion Project. También tenemos con nosotros hoy a Mr. Stephen Bassett, que es director del Paradigm Research Group y además es director también y organizador de las X Conference que se celebran en Estados Unidos. And we also have having Mr. Stephen Bassett, who is the director of the Paradigm Research Group and also director of the X Conference also celebrated. También tenemos al señor Robert Fleischer, que es director de Exopolitik Alemania. We also have with us Mr. Robert Fleischer, who is the director of the German Exopolitik Group. Tenemos también con nosotros a la señora Paola Harris, directora internacional del Instituto Exopolítica. We also have with us Mrs. Paola Harris, who is the international director of the Institute of Exopolitics. También al señor Fredrik Uldal, que es director del Instituto de Exopolítica de Dinamarca. We also have with us Mr. Fredrik Uldal, director of Denmark Exopolitics. Y por último, ya se ha presentado el mismo, al señor Pepón Jover, que es director de Exopolitika España y la persona que ha organizado el evento. And finally, we have Mr. Pepón Jover, who is director of Exopolitik Spain, and he is the responsible for having organized this event. He has already introduced himself. Entonces, la rueda de prensa va a funcionar de la siguiente manera. Yo voy a dar paso a cada uno de los ponentes que van a hablar. Press conference is going to work in the following manner. I'm going to give introduction to each one of the presenters who is going to speak. Y una vez hayan acabado todos su intervención, entraremos en el turno de preguntas y respuestas. And once they are all done with their presentations, then we will follow with question and answer. A continuación paso la palabra a nuestro compañero Robert Fleischer,
director de Exopolitik Alemania, que va a hacer una breve introducción de lo que es la disciplina exopolítica. Following is Mr. Robert Fleischer, Exopolitik and Exopolitik Institute, who is going to do a brief introduction about this term, exopolitik. Gracias. Thanks for coming to this press conference. Exopolitics is the study of key individuals, institutions and policies related to the extraterrestrial presence. Gracias por estar en esta conferencia. La exopolítica es el estudio de individuos, personas, ciencias y tecnologías que tienen que ver con la tecnología y la presencia de extraterrestre. We deal with declassified documents, we deal with first-hand witnesses from the military, government and intelligence communities. Estamos también documentos desclasificados con miembros de la inteligencia y con testigos oculares. A large portion of our work consists in analyzing and documenting the cover-up of the extraterrestrial presence. Since we are a pluralistic and international network of individuals and associations, we look at this most important subject from various perspectives. That includes analyzing the implications for life on our planet, how we have organized our society, and what would change if the extraterrestrial presence was generally known in the public. Y cómo hemos organizado nuestra sociedad tal y como la conocemos y cómo cambiaría nuestra vida si se supiera de la presencia de la vida extraterrestre. I wish to emphasize one thing. Me gustaría hacer hincapié en una cosa. We do not pretend to know the absolute truth about this issue. No estamos diciendo aquí que sabemos la verdad en su totalidad sobre este asunto. But what we know is that the truth is not what we are being told. Pero lo que sí sabemos es que la verdad no se está diciendo y no nos lo están diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación va a hablar el señor Nick Pope. Nick Pope, vamos, Mr. Nick Pope. Buenos dias. My name is Nick Pope, and I worked for the British government for the Ministry of Defence for 21 years. Buenos días, me llamo Nick Pope. Trabajé durante 21 años para el Ministerio de Defensa del Gobierno británico. Since 1950, the Ministry of Defence has received over 12,000 UFO reports, and for much of the early 90s, I was responsible for this issue. El Ministerio de Defensa ha recibido desde 1950 unos 12.000 informes sobre este asunto y desde los 1990 aproximadamente yo fui el responsable de investigar estos avistamientos. Most UFO sightings were misidentifications of aircraft lights, satellites and meteors, but in around 5% of cases, no explanation was found. La mayoría de estos avistamientos de ovnis son identificaciones incorrectas de luces de aviones, satélites, meteoritos. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna explicación para el restante 5%. These included cases where reliable witnesses, such as police officers and pilots, saw structured craft performing speeds and maneuvers in excess of anything that they'd seen military jet aircraft perform. Estos casos incluían incidentes en donde testigos de confianza, tales como oficiales de policía y pilotos, daban parte de vehículos estructurados
que alcanzaban pues, velocidades y maniobraban de modo que excedía mucho de lo que habían visto realizar reactores militares. Other cases involved UFOs being tracked on radar, and cases where photos and videos were taken when the government's technical experts said these are not fakes. Otros casos consistían en ovnis que habían sido rastreados por radar, incidentes en donde se disponía de fotos o vídeos y que los técnicos expertos del gobierno no pudieron encontrar ninguna evidencia de que estas imágenes fueran falsas. In March 1993, I investigated a case where a UFO was seen by about 60 witnesses, including military personnel at 2 Air Force bases. En marzo de 1993, investigué un caso en donde un ovni había sido visto por unos 60 testigos, incluyendo personal militar en 2 bases de las fuerzas aéreas. These witnesses included a patrol of Air Force police officers and a meteorological officer with 8 years' experience in the Air Force. Estos testigos incluían a una patrulla de policía de las fuerzas aéreas junto con un oficial meteorológico con 8 años de experiencia en la Fuerza Aérea. This last witness described the UFO as being a large triangular craft about the size of a Boeing 747. Este último testigo describió una nave con una forma triangular y del tamaño de un Boeing 747. He said it was making a low-frequency humming sound, moving slowly at first, and then accelerating away to the horizon at high speed. Dijo que estaba emitiendo esta nave un sonido continuo, un zumbido de baja frecuencia que al principio se movía despacio y luego aceleró a una velocidad pues muy lenta. My head of division wrote to the Assistant Chief of the Air Staff and said, in summary, there would seem to be some evidence that an unidentified object was operating over the United Kingdom. Para resumir, mi jefe de división escribió a mi asistente jefe personal del aire y dijo que en resumen que esto parece que en este caso hay cierta evidencia de que un objeto pues no identificado estaba operando allí. Britain's best-known UFO sighting took place in 1980 and involved United States Air Force personnel from 2 military bases in the UK. El avistamiento de ovnis más conocido en Gran Bretaña ocurrió en 1980, involucró al personal de fuerzas aéreas de los Estados Unidos de 2 bases militares en el Reino Unido. There were numerous witnesses, and the UFO was seen to land in a place called Rendlesham Forest. Hubo numerosos testigos y parecía que se vio como el objeto aterrizaba en un lugar llamado Rendlesham Forest. A Geiger counter was used to take radiation readings at the landing site, and the assessment from the Defence Intelligence staff was that the levels recorded were significantly higher than the average background. Lo que se empleó fue un contador de Geiger para tomar una lectura de las radiaciones donde fue el lugar de aterrizaje y esa evaluación fue llevada a cabo por el personal de inteligencia de defensa y que afirmaba que los niveles que se habían recabado eran significativamente más altos pues, que los niveles normales de promedio de fondo. This drawing here is an official sketch from the military witness who got closest to the craft. Este boceto aquí es un documento legal que de hecho era de unos testigos que se acercaron más próximos a la nave.
The UFO was seen on the following night, where the witnesses included Lieutenant Colonel Charles Holt, possibly the highest-ranking military officer to see and report a UFO whilst on duty. Colonel Holt saw the UFO fire beams of light at an extremely sensitive area of the base, and these sightings are corroborated by official documents from the Ministry of Defense and the United States Air Force. This is a copy of Colonel Holt's official report to the Ministry of Defense. UFO sightings continue in the United Kingdom, and in 2008 there were over twice as many sightings as in 2007. These cases included an incident where a police helicopter had to take evasive action to avoid a collision with a UFO. The Ministry of Defense figures for this year suggest that 2009 will be a record year for UFO sightings in Britain. The Ministry of Defense does not have a definitive explanation for the UFO phenomenon, but those of us who worked on the issue believed that it raised important defense, national security, and air safety issues. The British government is now releasing all its UFO files to the National Archives. So none of this information is disputed, it can all be checked. Muchas gracias. Thank you, Mr. Pope. A continuación va a hablar el señor Jean-Charles Duboc. Next, Mr. Charles Duboc. Ladies and gentlemen, buenos dias. My name is Jean-Charles Duboc, and I am a retired Air France B747 captain. Mi nombre es Charles Duboc y soy un capitán retirado de Air France B747. During Air France flight 3532 from Nice to London on 28 January 1994, I observed with my crew a UFO near Paris. Durante el vuelo de Air France número 3532 que iba desde Niza a Londres en enero 28 de 1994, observé con mi tripulación un ovni cerca de París.
The time was 1 p.m. and the visibility was excellent with some altocumulus clouds. Pues la hora era la 1 de la tarde, la visibilidad era excelente con algunas nubes altocumulus. That object had been identified initially by a steward who was in the cockpit and by the co-pilot. El objeto inicialmente fue identificado por una copilota que había estado en la cabina y también por un copiloto. When I saw this UFO, it was in evolution and had a bank angle of 45 degrees like this about. Entonces, como pueden ver, cuando vi a este ovni, estaba pues en evolución y a un ángulo de rango de unos 45 grados. Then it stabilized and stopped moving. Luego se estabilizó, o sea, se paró de mover. It seemed to be a huge flying disc. Parecía ser que fuera un gran disco volante. We observed it over 1 minute on the left on our plane, surprisingly totally stationary in the sky, and it disappeared progressively. Lo observamos durante un minuto a la izquierda y sorprendentemente totalmente parado en el cielo y luego progresivamente fue desapareciendo. This large object was below us at the altitude of 10,000 meters. We were at the altitude of 12,000 meters, and it was at a distance of about 45 kilometers. Este objeto tan grande pues estaba bajo nosotros a una altitud de unos 10.000 metros, nosotros estábamos a 12.000 metros y a una distancia de aproximadamente 45 kilómetros. The color was red-brown with blurred outlines. Pues el color era como rojo, marrón, con la periferia morada o rosa. The apparent diameter of this object could be compared to the diameter of the moon or the sun. El diámetro pues, aparente de este objeto podría ser comparado con el diámetro de la luna, como el diámetro de la luna o del sol. That means that it was about 300 meters wide. Quiere decir esto que el diámetro parece ser de unos 300 metros. This UFO seemed to be embedded in a kind of magnetic or gravitational field with no lights or visual metallic structure, which gave it a really fuzzy appearance. Este ovni parecía estar como pues, incrustado en una especie de campo magnético gravitatorio sin luces, con una estructura visual metálica que le daba una vez más una apariencia porosa. It became transparent and disappeared in about 10 to 20 seconds. Luego pues, fue haciendo transparente y desapareció pues, en unos 10 o 20 segundos. At the same time, the radar of the Operational Center of the Air Defense, the CODA, registered a 1-minute spot crossing the track of our plane. Al mismo tiempo, el radar del Centro Operacional de Operaciones del Departamento de Defensa de Aire, llamado CODA, registró que había pasado un objeto y lo pudo rastrear, que había rastreado nuestro avión. We reported our sighting to RANS Traffic Control. Luego, un avisamiento a la torre de control de RANS. I recorded the estimated position of the UFO on an aeronautical chart, and I was surprised to realize that its position was near the base of Taverny, which hosts the headquarters of the French Strategic Air Command. Después se estimó que, bueno, yo grabé la posición estimé la posición de este ovni en una tabla aeronáutica, una carta aeronáutica, y me sorprendió que cuando me di cuenta de que estaba situado cerca de la base de Taverny, que iba a ser la sede del Comando Estratégico de Aire de Francia. The sighting has been studied by the French Military Community Group,
under the direction of General Denis Letty, as well as by Japan under the French National Space Center in Toulouse. Este alistamiento ha sido estudiado por el grupo militar francés Cometa bajo la dirección de Denis Letty y también por Japan, que es el Centro Espacial Nacional Francés en Toulouse, CNNS. The investigation determined that this sighting was unexplained and estimated the approximate length of the UFO to have been 250 meters. Esas investigaciones determinaron que este avistamiento no tenía explicación y que medía aproximadamente unos 250 metros. This observation made me realize the reality of the UFO phenomenon and the indisputable presence of spacecraft of extraterrestrial origin in our atmosphere. Pues esta observación me hizo darme cuenta de que indisputablemente existía el fenómeno OVNI y la presencia de naves espaciales de origen extraterrestre en nuestra atmósfera. This Exopolitik Summit is the occasion to develop the industrial, social, and political consequences of this reality if we succeed to create the energy which propels UFOs. Bueno, esta cumbre de geopolítica es la oportunidad, la ocasión de desarrollar las consecuencias políticas, sociales, industriales de esta realidad, siempre y cuando tengamos éxito en la creación de energía, la misma energía, poder crear la misma energía que usa la técnica OVNI. Ladies and gentlemen, thank you for attention. Gracias. Thank you, Mr. Duboc. A continuación va a hablar el señor Robert Dean. Gracias. Next, Mr. Robert Dean will be speaking. Thank you. Ladies and gentlemen, let me express my deep appreciation for your attendance here this afternoon. Señoras y señores, quiero expresar mi agradecimiento y apreciación por ustedes asistir aquí esta mañana. It's gratifying to me to see such a turnout from the Spanish media. Me gratifica mucho ver que se han presentado tantos medios de comunicación de España. In my country, you have to grab the media by the throat and drag them kicking and screaming to pay attention to this subject. En mi país tienes que coger a los medios de comunicación por la garganta y empujarlos para que vengan aquí a pesar de sus protestas y que no quieren presentarse. So I'm grateful and much gratitude for your attendance here this afternoon. Por eso estoy tan agradecido y por estar aquí presentes esta tarde con nosotros. Let me apologize to the beautiful translator interpreter to my right. Pido disculpas al intérprete a su derecha. I am notorious for not following scripts or instructions. So I will deviate somewhat from my prepared comments this afternoon. And I will tell you essentially what I have seen and what I have learned and what I have concluded. About what I consider to be the greatest story in the history of the human race. It is not merely the study or the history of the human race or in the history of the human race. It is really essentially the study, the conclusion of the history of the human race.
el porqué de la razón. Ladies and gentlemen, we are not alone, and we have never been alone. Señoras y señores, no estamos solos y nunca estamos solos. We have had a history of an intimate interrelationship with advanced extraterrestrial intelligence from the beginning of our human history. Desde el principio de la historia humana hemos tenido un infinito número y seguimos teniendo contactos con extraterrestres de avanzada, muy avanzada tecnología. I spent 27 years on active duty in the United States Army. Yo pasé 27 años activo como en el ejército militar de Estados Unidos. I led combat troops in Korea in 1951 in one of the bloodiest wars we've ever fought. Luchado en 1951 en combates en una de las guerras más sangrientas en Corea que jamás ha ocurrido. I gathered intelligence in Southeast Asia in Vietnam, Cambodia, and Laos in 1970. En 1970 cogí inteligencia en el sur, en Vietnam, Laos, Camboya, Laos y en Asia. But in 1963, I received an assignment to the Supreme Headquarters Allied Powers in Europe. Pero en 1963 recibí una asignación de un trabajo por los poderes más altos de los ángeles. At that time, this was considered to be a choice and plum assignment in the United States Army. Esa asignación en ese momento estaba considerada una de las más importantes y eran optativas. I was excited about the assignment. I took my wife, my children, to Paris, France. Entonces estaba muy emocionado con esto y llevé a mi familia, a mi esposa y a mis hijas a París, Francia. My children went to high school in Paris and learned to speak fluent French. Mis hijos fueron al bachillerato pues en París y aprendieron a hablar francés. And I was given an assignment to the Supreme Headquarters Operations Center, a place we called SHOC. Me asignaron a SHOC, que es la sede suprema de centros operativos SHOC. I'm not trying to make a joke, but when I arrived, I was shocked at what I learned. Bueno, no estoy haciendo aquí una broma, pero sí que cuando llegué estaba sorprendido que en inglés es shock cuando llegué. It appeared that an event occurred on the early mornings of the 2nd of February 1961. El 2 de febrero de 1961 parece que un evento that almost started World War III. casi causó la Tercera Guerra Mundial. Large numbers of circular craft of some kind flew over Central Europe, out of the Soviet sector, toward the west, over NATO and Allied lines. Entonces había naves circulares muy grandes que volaban desde la parte rusa hacia la NATO y pasando por Europa que causaron un tremendo sorpresa. These objects were circular, metallic, flying at a very high altitude and flying at a very high rate of speed, and they flew in formation, very obviously under intelligent control. Estas naves circulares volaban muy altas a una excesiva velocidad, eran metálicas y era evidente que estaban maniobradas pues con inteligencia. They would generally fly to the west and they would turn north over the English Channel, the southern coast of England, and disappear from NATO radar over the Norwegian Sea. Volaban del oeste hacia el canal de la Mancha y entonces hacia Noruega en el mar del norte. In the early mornings of February, thank you. In the early mornings of February 61, World War III almost began. En las mañanas de febrero de 63, pronto por la mañana casi empezó una tercera guerra mundial. The Soviets went on red alert.
Pues los soviéticos fueron en alerta roja. All NATO forces went on red alert. Y todas las fuerzas de la NATO también pasaron a alerta roja. Our fingers were poised on the triggers and over those red buttons. Los dedos estaban dispuestos a apretar el botón rojo. And the whole thing was over in about 20 minutes. En unos 20 minutos acabó todo. A British Air Marshal by the name of Sir Thomas Pike decided to initiate a study to find out what the hell was going on here. Un marshal británico por el nombre de Thomas Pike quiso empezar una averiguación para ver qué demonios estaba pasando aquí. They conducted a 3-year study. I arrived in the summer of '63 and learned that it was underway, and they published the study in 1964. Yo llegué, este estudio tomó 3 años, llegué en el verano de 1963 y se publicó el estudio en 1964. All of us who worked in the war room and all of us who had a cosmic top secret clearance were shocked and stunned by what we read. Todos los que trabajamos en conjunto en lo que se llama la autorización cósmica top secret, estuvimos totalmente sorprendidos por este invento. They concluded that the human race and the planet Earth had been under some kind of observation and study for a very long time. Concluyeron que la raza humana y el planeta Tierra habían estado bajo un tipo de observación u otro por un periodo de tiempo muy largo. They, or whoever they were deeply interested in us and had been observing us and studying us for a tremendous amount of time, hundreds, if not thousands of years. Ellos, quien sea que fueran, han estado muy interesados por un tiempo larguísimo, de 100 o tal vez miles de años, y nos han estado observando e investigando. The study concluded that if they had been hostile or malevolent, there was absolutely nothing we could do. Pues el estudio concluyó de que si estos eran absolutamente hostiles o malévolos, realmente no hubiéramos podido hacer nada contra ellos. The study, titled An Assessment, also concluded that some kind of a program was underway. Este estudio, que se llamaba el assessment o la evaluación, concluyó que había un programa que realmente estaba en proceso. Even today, we still don't know what that program is all about. Y aún hoy en día todavía no se sabe de qué trata este programa. Ladies and gentlemen, that was the beginning for me. Señoras y señores, ese fue para mí el principio. I've spent the last 45 years trying to determine what this is all about and what does it mean. Me he pasado los últimos 45 años intentando determinar de qué trata todo esto, qué es lo que significa realmente. And I have concluded that this indeed is the greatest story in human history. Y he concluido que de hecho esta es la historia más grande. We are and have been members of apparently an intergalactic culture and civilization and a community of intelligent life. Somos parte de una civilización intergaláctica y de inteligencia humana y de la que somos parte. Hemos sido siempre parte. We are dealing with 4 particularly different races. Estamos hablando de, en concreto, 4 razas. They are all humanoid, Todos son humanoides, but one group is totally human, just as we are. pero uno de estos grupos es humano exactamente tal como somos nosotros. The conclusions are that we are hybrids. We humans are hybrids. Las conclusiones son que nosotros, los seres humanos, somos híbridos. And our relationship with them is one of a fellowship and a brotherhood. Y nuestra relación con ellas es de hermandad y compañerismo.
And they are assisting us in trying to come to terms with who we are and why we are here. Y nos están intentando ayudar para que nosotros reconozcamos quiénes somos y el por qué estamos aquí. The biggest question is basically is, where are we going? La pregunta, por supuesto, más importante es, pero ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Do we have a future as a species and a race? ¿Tenemos futuro como especie y como raza? And I will tell you bluntly and honestly that I believe that our destiny is in the stars. Les diré francamente y honestamente que nuestro destino está en las estrellas. Now we talk about proof. Forgive me for deviating again here, sweetheart. I am so sorry. But just last week, my country celebrated 40 years of anniversary to the landing of Apollo 11 on the moon. La semana pasada, precisamente, mi país celebró los 40 años desde que Apolo aterrizó por primera vez en la Luna. They take great pride in saying, look what we did. Sí, se enorgullecen mucho diciendo, mira, mira lo que hemos hecho, lo que hicimos. Isn't this neat? We went to the moon. No es esto una gran cosa, pues fuimos a la Luna, lo logramos. But what they didn't tell the American public Pero lo que no dijeron al público is that NASA purposely erased 40 rolls of film about the Apollo landings. Es que NASA a propósito borró 40 rollos de film de los aterrizajes de NASA. They purposely erased 40 rolls of film on the Apollo landings and would not release this information to the American people. Y apuestas a propósito borraron 40 rollos de film del aterrizaje de Apolo y esto no lo explicaron al público americano. The big secret was what we found when we got on the moon. El secreto muy grande es qué es lo que encontramos cuando llegamos a la Luna. We found overwhelming evidence that we were not alone. Encontramos pruebas abundantes de que no estamos solos. They followed us all the way to the moon. Ellos nos siguieron hasta la Luna. They followed us around the moon. They followed us all the way home. Nos siguieron alrededor de la Luna y otra vez a casa. And they watched every move we made while we were on the moon. Y observaron todos los movimientos que hicimos mientras estábamos en la Luna. All of this was filmed. Y todo esto quedó filmado. That explains to you why those 40 rolls of film were erased. Esto explica por qué, pues, se borraron todos estos 40 años de película. But, not all of those pictures disappeared. Pero no todas las fotos que se hicieron desaparecieron. There were some honest people working in NASA back in those days. Porque había personas honestas que estaban trabajando para la NASA. And some of those pictures survived. Algunas de esas fotos sobrevivieron. And I have brought a considerable number of photographs of those NASA pictures with me to this conference, and I'm going to share them tomorrow night. Y conmigo he traído muchas de esas fotos que sobrevivieron. And I must tell you, Mañana por la noche conmigo para mi presentación. I must tell you they are shocking, they are stunning, Que son sorprendentes and to some people they will be literally overwhelming. y que a la gente se va a saturar de ver estas fotos porque no se va a creer. But I will say to you, as I will say to the American people and have for the last 20 years, Pero les diré a ustedes lo mismo que les digo al público americano y que lo he venido haciendo en estos últimos años. damn it, you have a right to the truth. Ustedes, damn it, tienen el derecho a la verdad. And to use a military term, you have a need for the truth. Y para usar una terminología militar, ustedes tienen la necesidad de la verdad. And I want to thank you and good evening.
Les quiero agradecer. Thank you, Mr. Dean. Antes de dar paso al siguiente ponente, ¿sí? Antes de dar paso al siguiente ponente, con el permiso de la traductora, ¿sí? Voy a realizar un par de aclaraciones respecto a lo que ha comentado el señor Dean, que en la traducción creo que no han quedado claras. Cuando la traductora hablaba de NATO, se estaba refiriendo a la OTAN, el acrónimo OTAN. Vale. Y en 1963, la asignación que recibió el señor Dean fue en los cuarteles generales supremos de las fuerzas aliadas, es decir, de la OTAN. Gracias. A continuación, hablará el doctor Brian O'Leary. Buenas tardes. ¿Cómo está? I'm Brian O'Leary. After I received my PhD in astronomy from the University of California in Berkeley in 1967, Me llamo Brian O'Leary y después de recibir mi doctorado de la Universidad de Berkeley en 1967, I worked for NASA as a scientist astronaut, the first appointed on a Mars mission. entonces trabajé para NASA como astronauta y científico en la primera misión asignada a ir a Marte. However, the program was canceled, and so I left NASA to teach at several universities. Pero el programa fue cancelado, entonces me retiré de la NASA para ir a enseñar como profesor en varias universidades. In the interest of time, I will move through my script here to just allow you to look at some of the rest of my credentials. Entonces, para que vean el resto de mis credenciales, me las voy a sacar para que ustedes, por el interés de tiempo y para ahorrar tiempo aquí, voy a resumir. But I left the astronaut program because the U.S. got involved in Vietnam. Me fui del programa como astronauta porque los Estados Unidos se involucró en Vietnam. They canceled the program, and I became a war protester. Pues cancelaron el programa y yo me convertí en protesté en la guerra. But I also had a long career in teaching at various universities on planetary science and energy policy. También tuve una larga carrera en lugar de esto, enseñé en varias universidades en ciencias planetarias, Planetary science and energy policy. y las políticas de energía. 30 years ago, I started to have some unusual paranormal experiences while I was teaching physics at Princeton University. Hace 30 años empecé a experimentar unos fenómenos paranormales mientras estaba como profesor en la Universidad de Princeton. This was to lead to 3 decades of intensive research. We're back in the script now. Intensive research on new science topics. Entonces, esto fue el principio de 3 décadas de investigación de tópicos relacionados con la nueva ciencia. Such as the UFO, ET, and paranormal phenomena and free energy research. Entonces, estos tópicos eran los de OVNI, los de fenómenos paranormales y la investigación de nueva energía. Many mainstream scientists still avoid dealing with the UFO ET issue for fear of ridicule. Pues muchos de los científicos, digamos, comunes de la ciencia formal todavía intentan escaparse de este asunto de la investigación de los ovnis. Or because the phenomena observed won't fit the existing paradigm of what we call reality. Bueno, esto era por miedo al ridículo y porque este fenómeno pues no se amolda al paradigma que llamamos realidad. However, science itself clearly demonstrates the reality of the UFO ET phenomenon. Pero contradictoriamente la
ciencia en sí demuestra claramente la existencia de este fenómeno. All you have to do is look at the data. Todo lo que hay que hacer es mirar los datos. The evidence is overwhelming. Porque hay pruebas más que suficientes. However, this information has been covered up and ridiculed by governments and the military, especially in the United States. Pero esta información ha sido encubierta por los gobiernos y por los militares, especialmente en los Estados Unidos. I also have a passion for the environment. También otra de mis pasiones es el medio ambiente. And the Earth is in deep trouble right now because of human interference with the environment. Y la Tierra está ahora, de hecho, muy trastornada por la interferencia humana en el medio ambiente. And yet, over the years, the past 30 years, I have visited the laboratories of many competent scientists Pero en los últimos 30 años yo he visitado los laboratorios de muchos científicos competentes who claim that they have the solution to the energy crisis. y ellos dicen que tienen la solución a esta crisis de energía. And indeed, I have verified this for myself many times over. Y de hecho yo he verificado esto muchas veces. But as many of you on the panel here know, Steve Greer included, is that these technologies have been actively suppressed. Y como muchos de ustedes saben aquí en el panel, especialmente el señor Steve Greer, que está aquí con nosotros, estas cosas han sido suprimidas o retenidas, ocultas. There are many such technologies, such as the so-called zero-point energy, Hay muchas de esas tecnologías, como las que llaman energías del punto cero, various electromagnetic technologies, varias tecnologías electromagnéticas, cold fusion, de fusión de carbón, and special hydrogen and water chemistries. y especialmente de hidrógeno y química de hidrógeno y agua. Any one or some of these technologies could create a sustainable, abundant future for humankind. Incluso una de estas tecnologías sola podría contribuir al futuro sostenible de la humanidad. I have made a special study of these technologies, He hecho un estudio especial de estas tecnologías, as well as other new science topics, such as the revelation of UFO ET phenomena and new science in general. y otros tópicos de la nueva ciencia, como es la revelación del fenómeno extraterrestre y de ciencias nuevas en general. My most recent book explores the political, social implications of a new breakthrough energy economy. Entonces mi nuevo libro explora las implicaciones que tendría el hecho de estar bajo una nueva energía políticamente y económicamente. It's called the Energy Solution Revolution. Se llama The Energy Solution Revolution, la revolución de energía nueva. However, the entire planet seems to be involved in the suppression of these technologies. Parece ser, de todos modos, que el planeta entero está involucrado en que es retener, suprimir, ocultar estas nuevas energías. We can't afford to do that. No nos podemos permitir hacer We eso. need, at the very least, to discuss and openly research these technologies. Por lo menos, como mínimo, tenemos que dialogar sobre esto y que estén abiertas estas cosas. Any one or some of these technologies could give us a sustainable, abundant future for humankind. Una de estas, siquiera una de estas nuevas energías nos podrían dar un futuro sostenible a la humanidad. Tomorrow I'll describe how that might be the only solution to the energy problems that we face. Mañana describiré cómo esto puede ser la única solución de los problemas en que nos encaramos de la energía. We really can, if we can discuss it and embrace it, solve the problems that we have here on the earth using an agenda which is very different from that which is being imposed on us. Nosotros tenemos que abrazarlo y dialogarlo como humanidad usando una meta muy diferente a la que se ha usado hasta ahora. Tomorrow I'll be describing how an energy solution revolution can create a future for us that our
that is harmonious with the future of the earth. Entonces mañana hablaré cómo una revolución de nueva energía puede salvarnos y ser beneficiosa para todos en el nuevo futuro de la Tierra. I believe that the disclosure of UFO ET phenomena and the entire exopolitics movement Creo que la desclasificación de los ovnis y del fenómeno extraterrestre is extremely closely related with the need to solve our problems on Earth. está relacionada íntimamente con la necesidad, con todos los problemas y la necesidad de resolverlos aquí en la Tierra. And therefore, part of the overall disclosure effort involves the revelation of how we can become once again responsible citizens of the Earth. Y una parte de la revelación de la desclasificación es enterarnos de cómo podemos ser una vez más responsables del futuro de la Tierra. To that end, I published a book called Re-Inheriting the Earth, Y a fin de esto publiqué un libro que se llama Volver a heredar la Tierra. The Spanish version of it is in my hand and will be available tomorrow at the La conference. versión en español está aquí en mis manos y estará disponible para ustedes aquí en la conferencia mañana. We have the enormous potential to create an abundant future for humanity and a sustainable future for our deteriorating environment. Pues tenemos ahora un potencial enorme de crear un futuro abundante, sostenible para la humanidad y para el medio ambiente. If we can pursue clean, free energy technologies under responsible stewardship, Si podemos alimentarnos con energías limpias, libres y tenemos el liderazgo para hacerlo. what's at stake is nothing less than the future of ourselves. Y lo que está en juego es nada más y nada menos que nuestro futuro, Of mankind, of all of nature. futuro de la humanidad, de toda la naturaleza. Thank you. El director del Centro para Estudios de Inteligencia Extraterrestre y para el proyecto Disclosure de desclasificación. I'm an emergency physician. I was chairman of emergency and trauma medicine at a hospital in America. Yo soy un doctor de emergencias, especialista en emergencias, y era el cabeza de los departamentos de emergencias en un hospital en América. I have left medicine to now help with the healing of the earth and her 7 billion children. Pues he dejado el campo de medicina para ayudar a la Tierra y a sus 7 billones de hijos. My first encounter with an extraterrestrial vehicle was when I was about 8 or 9 years old. Mi primer encuentro con un vehículo extraterrestre fue cuando yo tenía 8 o 9 años. This, together with the fact that my uncle was the senior project engineer that designed the lunar module that landed on the moon, Esto junto al hecho de que mi tío estaba a cargo del proyecto del módulo lunar que aterrizó primero en la Luna y era el encargado principal de este proyecto, ignited a lifelong interest in our visitors from other star systems. pues encendió un interés ya de por vida de parte de nuestros visitantes. In May of 2001, at the National Press Club in Washington, we hosted an event that was eventually seen by more than 1 billion people around the world. En mayo del 2001, el National Press Club en Washington, o sea, el Club de Prensa de Washington, hicimos una presentación que la vio más de 1 millón de personas. The Disclosure Project has identified over 550 top secret military and intelligence witnesses to the UFO matter. El proyecto Disclosure, la desclasificación, ha hablado con más de 550 personas de todos los militares del gobierno. At that event, the first of 110 of these top secret witnesses have come forward. Al final, más de 110 de esos testigos top secret
ni miedo ni entregarnos información. That we are not alone in the universe is now proven. Que no estamos solos en el universo está ahora comprobado. In my discussions with United States and European and Vatican leaders and other leaders around the world, there is a growing consensus that we have been visited and the time to end the secrecy and make open contact has arrived. En mis charlas con altos líderes de Europa, Estados Unidos y Vaticano y otros sitios, se ha concluido de que, bueno, no estamos solos y que ya es hora ahora de el contacto abierto y de desclasificación. I am announcing here that one of the G8 countries has asked my team to lead a contact expedition to make open contact with these visitors involving their Ministry of Defense and their head of state. Uno de los países del G8, me ha pedido que les ayude con su Ministerio de Defensa a promover y procurar el hecho de que se necesita una expedición para contacto abierto. Admirably, the governments of Europe and France, Great Britain, the Danish government, have been releasing their documents. Lamentablemente, los gobiernos de Francia, Alemania, Gran Bretaña están abriendo sus documentos, sus expedientes. The difficulty is in America. La dificultad está en América. And I say this as the son of some of the founding fathers of the United States. Y lo digo porque también soy hijo de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. But the problem is our leadership in America has been decapitated. Pero el problema, y lo digo porque nuestro liderazgo en Estados Unidos ha sido decapitado. This has created the greatest constitutional crisis in the history of the United States. Esto ha creado la mayor crisis constitucional en los Estados Unidos. To this end, beginning in 1993, A este fin, empezando en 1993, I began to brief the Director of Central Intelligence empecé a pasar informes al director del Centro de Inteligencia, the Clinton administration, la administración de Clinton, and senior members of the Joint Staff. y miembros senior o con más experiencia del Ejecutivo, el Comando Ejecutivo. In every case, these high officials in America had been denied access to these classified projects. Cada uno de estos casos, estas personas de altos rangos habían sido denegado acceso a estos expedientes. I have personally briefed the head of the Defense Intelligence Agency and the head of intelligence, J2, for the Joint Chiefs of Staff. Yo he dado informes a la cabeza de la agencia de inteligencia, J2, y a los ejecutivos de ese personal. Their shock and their fear was palpable Su shock y su miedo era palpable. as they learned that there were compartmented projects about which they were being lied to and denied access to. Porque aprendieron que había proyectos compartimentalizados de los cuales se les había engañado y no se había dado acceso. For this reason, I have continued to provide such briefings to the United States leadership and the leaders of other G7 countries. Y es por esta razón que continúa dando informes a los líderes de Estados Unidos y de otros países del G7. And we have recently concluded a briefing for the Obama administration, which has been hand-delivered to the Secretary of Defense, Y recientemente hemos concluido un informe para la administración Obama que se ha entregado a mano al secretario de Defensa. President Obama's new Director of Central Intelligence, Leon Panetta, Leon Panetta, que es el cabecilla de la Agencia de Inteligencia Central, and other high officials in the Obama administration. y otros oficiales de alto rango de la administración de Obama. We are hopeful that President Obama meant it
when he said it is time for change. Estamos esperanzados de que el presidente Obama dijera que era ya tiempo para el cambio y estamos esperanzados de que esto será así. But because of this misguided secrecy that has existed, Pero debido a estos secretos que han sido tan guiados y que han existido, the wondrous new sciences related to advanced energy generation and propulsion have been withheld from the children of the earth. las maravillosas ciencias que tienen que ver con la nueva energía y la propulsión han sido ocultadas de nosotros en la Tierra. The field of electromagnetic energy teeming around us in space, the space of this room, El campo de energía electromagnética que está alrededor de nosotros en el espacio y está aquí en esta sala, the so-called zero-point field of energy, el llamado punto cero, campo de energía punto cero, can and will run the earth without pollution, without poverty, and abundance for all. podrá ser el causante de que la Tierra funcione sin polución, con abundancia y sin pobreza. However, a self-appointed group has kept this secret from you, Bueno, pues ha habido un grupo, desafortunadamente, que se considera aparte de todos y se ha asignado a sí mismo. I know a number of the members of this committee has been called majestic, Y conozco a varios miembros de este llamado comité que se llaman Majestic, and I'm happy to say now about 70% of them are in favor of disclosure. pero ahora ya el 70% de estos miembros están a favor de la desclasificación. Me alegra decirlo. The other 30% would like to see me go away. Y el otro 30% les gustaría que desapareciera. We urgently need a global initiative, Necesitamos urgentemente una iniciativa global. and the people of Spain and of Europe must add their voice to the call for disclosure. Y las personas de España y de Europa deben añadir sus voces para exigir la desclasificación. I ask that you write to President Obama. You can go to our website, disclosureproject.org. Les pido a ustedes que escriban al presidente Obama, pueden ir a nuestra página web disclosure.org, And at our cost, send a fax to the President asking for him to issue an executive order ending the secrecy. y les pedimos que envíen un fax al presidente Obama, que lo costearemos nosotros, exigiéndole que ya de una vez pida la desclasificación. He has the ability to do so because I have provided to his administration the project code names and code numbers, the corporations and their locations where these operations are being kept secret. Él puede hacerlo y puede hacer una orden ejecutiva porque le he proveído todos los códigos con todos los nombres, los lugares, los sitios, a quién ponerse en contacto, etc. It is clear that these visitors are non-hostile. Lo que está claro es que estos visitantes no son hostiles, However, they are very concerned about our hostility. pero lo que a ellos les preocupa es nuestra hostilidad. Look in the mirror and look at what we see on earth today. Mírense al espejo y vean lo que vemos ahora en la Tierra hoy en día. The collapse of our biosphere, Lo que ha colapsado nuestra biosfera, 80% of the world living in unimaginable poverty, 80% del mundo que vive en una pobreza que And- no podemos imaginarnos, and weapons of mass destruction proliferating. y las armas de destrucción masiva que están proliferando. If these visitors were a threat, they could have taken care of this problem a long time ago. Si estos visitantes fueran una amenaza, se hubieran encargado de estos problemas ya hace mucho tiempo. They are waiting for us to answer them back. Lo que están haciendo es esperarnos a que los contestemos. And if we do so in the spirit of universal peace, Y si lo hacemos, siempre y cuando sea en el espíritu de paz universal, the cosmos will open its arms wide to us. el cosmos abrirá sus brazos bien abiertos, nos abrirá los brazos.
And so will begin a new civilization on earth. Y así empezará una nueva civilización aquí en la Tierra. Once we vow to live peacefully upon the earth together, Una vez prometamos de vivir en paz aquí en la Tierra, we will travel among the stars. viajaremos por las estrellas. For we already have the technologies Porque ya tenemos la tecnología para hacerlo. and the sciences Las ciencias and the knowledge, y el conocimiento. but they are locked in a black box at Lockheed Skunk Works. Pero están cerrados en una caja negra en Lockheed Spanien. And we must, for our children and our children's children, Y debemos hacerlo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. join together arm in arm Unidos mano a mano to unveil the truth para desvelar la verdad and create a new civilization in peace, new energy, and that is interstellar, emanating from this planet. para crear una civilización de paz, nueva energía y una relación interestelar emanando de nuestro planeta. That is our task, and I thank you for joining us in this work together. God bless you. Esto es lo que hacemos y Thank you, Mr. Greer. Y después del doctor Stephen Greer va a hablar el señor Stephen Bassett, a quien pedimos un poquito de brevedad, pues vamos muy mal de tiempo. And after Dr. Stephen Greer, we have Dr. Stephen Bassett, which we're asking him to be brief because we're running out of time. Not a doctor, just plain Stephen Bassett. Gracias, Adrian. Buenas tardes. I am Stephen Bassett, the Executive Director of Paradigm Research Group, a political advocacy organization founded to pursue the political resolution of the UFO issue by all means possible. Buenas tardes, soy el doctor Stephen Bassett, soy el director ejecutivo del grupo de investigación del paradigma, que es un grupo de apoyo, una organización de apoyo que está fundada para la resolución política del tema OVNI por todos los medios posibles. These means have included lobbying the United States Congress and political media, forming a political action committee, running for elective office, raising public awareness through conferences and media appearances, and working with other organizations and initiatives to help build a disclosure movement. Esto incluye grupos de apoyo en el Congreso de Estados Unidos y en los medios de comunicación políticos, formando una acción política o comité de acción política, presentándonos a las elecciones oficiales, haciendo conciencia con el público a través de conferencias y apareciendo a los medios de comunicación y trabajando con otras organizaciones e iniciativas para ayudar a este movimiento de desclasificación. 62 years ago, the United States government imposed a truth embargo on the UFO ET issue. Hace 62 años los Estados Unidos iniciaron un embargo de la verdad en cuanto a este fenómeno de OVNI y extraterrestre. The explosion into the world in 1947 of UFOs in Earth's airspace posed a huge dilemma. La explosión en el mundo en 1947 de OVNIs en el espacio de la Tierra causó un grave dilema. Without knowing the origin, capabilities, and intentions of the beings behind this phenomenon, and with the threat of nuclear war imminent, maintaining secrecy until more was known and the world was more stable was a reasonable course of action. Sin conocer el origen, las capacidades y las intenciones de estos seres que estaban detrás de este fenómeno y pensando que se amenazaba una guerra nuclear inminente, mantenerlo en secreto hasta que se supiera más sobre este asunto era una acción razonable. But the Cold War has now been over for 18 years, and it is time for the human race to know the facts and to move forward. Pero la Guerra Fría ya ha terminado hace 18 años y ya ha llegado el tiempo para que el ser humano ya conozca los hechos y que nos movamos hacia adelante. Will the new administration in America bring out the truth? La nueva administración en América será capaz de traer la verdad.
On January 21st, 2009, Barack Obama signed a presidential memorandum which stated, En enero de 21 de 2009, Barack Obama firmó un memorándum presidencial que decía: "The way to make government responsible is to hold it accountable, and the way to make government accountable is to make it transparent, so the American people can know exactly what decisions are being made, how they're being made, and whether their interests are being well served." Pues la manera de hacer un gobierno responsable es que lo responsabilicemos, y la manera de que un gobierno pueda ser responsable es que sea totalmente transparente para que el público americano entienda y sepa perfectamente las decisiones que están siendo hechas, la manera de que están siendo hechas y si sus intereses están bien servidos. 7 years earlier, in 2002, John Podesta, co-chair of Obama's transition team and former advisor and chief of staff to President Bill Clinton, called for the release of all UFO files. Hace varios años, en el 2002, John Podesta, que era el que ayudaba en el equipo de transición del presidente Obama y anteriormente había sido asesor del presidente Clinton, pidió que se hiciera la entrega de todos y salieran todos los expedientes ovnis. He said, quote, "It's time to find out what the truth really is that's out there. We ought to do it because it's right. We ought to do it because the American people, quite frankly, can handle the truth. And we ought to do it because it's the law." Y dijo textualmente, ya es el momento de que se sepa la verdad y cuál es la verdad que tenemos. Tenemos que hacerlo porque es lo correcto, porque tenemos que hacerlo para la gente, porque las personas de Estados Unidos americanos francamente pueden asumir la verdad y lo tenemos que hacer porque es la ley. In April of 2004, I produced the first conference to focus on the UFO ET issue from the exopolitical perspective, the X Conference. En abril de 2004 encabecé la primera conferencia que se concentraba en este asunto de ovnis y extraterrestres desde la perspectiva exopolítica que se llamaba The X Conference. Its motto is, "It's not about lights in the sky, it's about lies on the ground." Y el lema es que no se trata de luces allí en el espacio del cielo, sino de las mentiras que tenemos aquí en la tierra. Following X Conference 2009 on April 20 of this year at the National Press Club in Washington, D.C., Apollo 14 astronaut and the sixth man to walk on the moon, Dr. Edgar Mitchell, called for the Obama administration to release all government-held UFO files. Después de la conferencia X Conference, conferencia X, que se produjo el 20 de abril de 2009 de este año en el National Press Club de Washington, el astronauta Edgar Mitchell, que era el sexto astronauta de caminar en la Luna del Apolo 14, pidió a Obama, la administración de Obama, de que entregara ya todos los documentos encubiertos en lo que ver con los ovnis. He said, and I quote, "It's now time to put away this embargo of truth about the alien presence. And I call upon our government to open up like other governments have. It's about time now that we do the same thing and become a part of this planetary community that is now trying to take its proper role as a space-faring civilization." Y dijo también textualmente que es el momento de dejar atrás el embargo de la verdad sobre la presencia extraterrestre y ya no al gobierno para que, como otros gobiernos lo hagan, y que ya es hora de que hagamos lo mismo y que formemos parte de una comunidad planetaria que está intentando tomar su papel en una civilización de naves espaciales. Previously at X Conference 2008, former Canadian Minister of Defense Paul Hellyer and Deputy Prime Minister made a similar plea. Entonces, previamente, en la X Conference, el ministro canadiense de Defensa Paul Hellyer y diputado actual hizo un llamamiento similar. On November 5, 2008, following the U.S. election, Paradigm Research Group launched the Million Facts on Washington campaign. El 5 de noviembre de 2008, después de las elecciones del gobierno americano, el grupo Paradigm Research Group, grupo de investigación de Paradigma, lanzó lo que se llama Million Facts on Washington, la campaña Million Facts on Washington, 1 millón de faxes a Washington. Since then, thousands of letters, faxes, and emails from all around the world have been sent to President Barack Obama calling for disclosure,
the formal acknowledgement of an extraterrestrial non-human intelligence engaging the planet Earth. Desde entonces, miles de cartas, de faxes, de emails electrónicos, de correo electrónico de todo el mundo se ha sido enviado al presidente de los Estados Unidos exigiendo la desclasificación, o sea, el reconocimiento formal y oficial de los extraterrestres, de la vida humana no inteligente que está en contacto con la Tierra. Since June 1, 2009, this correspondence has been redirected to the White House press corps, calling for the political press to begin asking the appropriate questions of the administration and demanding appropriate answers regarding the UFO-ET issue. Esta correspondencia desde el 9 de junio del 2009 ha sido redirigida a la Casa Blanca, a los medios de comunicación, a la prensa de la Casa Blanca, para que empiecen a hacer preguntas apropiadas a la administración para que exijan respuestas apropiadas en cuanto al fenómeno extraterrestre. The world's problems are great and time grows short to address these problems. Los problemas del mundo son muy grandes y el tiempo se está cortando para poder solucionar estos problemas. The Obama administration has promised open, transparent government. Will this include ending the UFO truth embargo? And will another nation, perhaps in Europe, choose to act first? La administración de Obama ha prometido que va a estar abierto, transparente, y ser un gobierno abierto y transparente. Esto no sabemos si va a incluir el embargo de la verdad, el final del embargo de la verdad sobre el fenómeno ovni extraterrestre, y tal vez sea otra nación en Europa la que actúe primero. I believe there is a real possibility for disclosure this year, and on Sunday, I will tell you why. Gracias. Creo que hay una posibilidad para la desclasificación que ocurra este año y les explicaré por qué este domingo. Gracias. Thank you, Mr. Bassett. A continuación va a hablar el señor Robert Fleischer, que es director de Exopolitik Alemania. Robert Fleischer will be speaking next, director of Exopolitik Germany. Thank you very much. I hope you're still awake. Espero que estén todavía despiertos. Gracias. I'm the founder and coordinator of Exopolitik Germany. Soy el fundador y coordinador de Exopolitik Alemania. And we are part of a global network of exopolitical initiatives which now exists in 17 countries all around the globe and on each of the world's continents. Somos parte de una red de iniciativas exopolíticas que ahora existen ya en 17 países alrededor del mundo y de todos los continentes de la Tierra. Our aim is to help ending UFO secrecy and to embrace open contact with these visitors. Nuestra meta es de ayudar que se acaben todos los secretos relacionados con los ovnis y de abrazar el contacto abierto con estos visitantes. Because we are obviously not the crown of creation and we still have a lot to learn. Porque obviamente no somos la corona de la creación, porque tenemos todavía mucho que aprender. Today I'm here to represent the exopolitical initiatives from Europe. Hoy estoy aquí para representar las iniciativas exopolíticas de Europa. Namely from the United Kingdom, France, Spain, Italy, Denmark, Sweden, Finland, Poland and Germany. Y más importantemente son del Reino Unido, Francia, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia y Alemania. Muy bien. So far, politicians have been reluctant to deal with the UFO-ET issue in public. Hasta el momento, los políticos han sido muy reticentes de hablar del tema ovni extraterrestre en público. But in 1978, the United Nations General Assembly recommended in its decision 33426 the establishment of an agency or department of the United Nations Pero en 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó en su decisión número 33-426 el establecimiento de una agencia en nuestras Naciones Unidas
for undertaking, coordinating, and disseminating the results of research into unidentified flying objects. Para llevar a cabo, coordinar y diseminar los resultados de la investigación sobre los objetos voladores no identificados. And related phenomena. In this decision, the General Assembly invited, quote, interested member states to take appropriate steps to coordinate on a national level scientific research and investigation into extraterrestrial life, including unidentified flying objects. En esta Asamblea General invitó a lo siguiente textualmente a miembros de Estados interesados que quisieran tomar los pasos adecuados para coordinar a un nivel de investigación científica y la investigación a la vida extraterrestre, incluyendo a objetos voladores no identificados. But to this day, 31 years later, there is still no such agency. Pero 31 años más tarde, todavía no existe esta agencia. In 1990, as a result of the activities registered during the wave of UFO sightings in Belgium, En 1990, como resultado de actividades que fueron avistamientos que fueron de resultado de una oleada de ovnis en Bélgica, Elio Di Rupo, a European Deputy and Minister of Education for Wallonia and Belgium, Elio Di Rupo, ministro de Educación para Wallonia en Bélgica, proposed a motion to set up a European UFO Observation Center. Propuso una petición para que se abriera el Centro de Observación Europeo de OVNIs. This center should collect together the isolated observations made by members of the public and by military and scientific institutions. Este centro serviría para recolectar las observaciones aisladas hechas por diferentes miembros del público, por militares y por instituciones científicas. And organize at a European level programs of scientific observation. But unfortunately, the European Parliament has never implemented these recommendations. But from a military point of view, the evidence for extraterrestrial visitation is quite convincing. Pero desde un punto de vista militar, la evidencia de las visitas extraterrestres es bastante convincente. In 1999, the French Cometa report was published. En 1999, el informe Cometa francés fue publicado. It's a 3-year military study on UFOs and national security implications. Es un estudio que duró 3 años, un estudio militar sobre los ovnis y las implicaciones sobre la seguridad nacional. And its title was Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? So, what do we have to prepare for? El título, que era en francés, significaba ¿para qué nos tenemos que preparar? It concluded that the extraterrestrial hypothesis is the most logical explanation, even if not formally proven. Concluyó este informe que la hipótesis extraterrestre es la explicación más lógica, aunque no haya estado oficialmente comprobada. I have to say, though, that this report was mainly written by high-ranking military people from the French High Studies Institute for National Defense. Y este informe tengo que decir que estaba hecho por gente de alto rango del Instituto de Defensa francés militar. Acknowledging that we are not alone would certainly cause many changes in our society, politics, science, and culture. Reconocer que no estamos solos causaría ciertamente muchos cambios en nuestra sociedad, políticas, ciencia y cultura. The fear to lose control in the event of extraterrestrial contact might be one of the reasons why this subject is still being ridiculed on the outside
and covered up on the inside. El miedo a perder control en el caso de un contacto extraterrestre puede ser una de las razones por las cuales este tema todavía sigue siendo ignorado y ridiculizado por fuera. Las potencias se sigue intentando cubrir. But as a spacefaring civilization, we must face this possibility. Pero como civilización de naves espaciales tenemos que encontrarnos con esta posibilidad. We believe that the evolution of mankind is more important than protecting current power structures on this planet. Creemos que la evolución de la humanidad es más importante que el hecho de proteger el poder actual de las estructuras de poder de este planeta. It's time for us to accept the facts and to think about what the extraterrestrial presence means for us, for mankind. Ha llegado el momento de aceptar los hechos y de pensar qué es lo que significa la presencia extraterrestre para nosotros, para la humanidad. For this reason, we call upon the European Union to establish a European agency for the study of UFOs, extraterrestrial affairs, and related phenomena. Y es por esta razón que llamamos a la Unión Europea y le pedimos que establezca una agencia europea para el estudio de los ovnis, de los asuntos extraterrestres y fenómenos relacionados con ellos. This agency should, among other things, deal with the following. Esta agencia, entre otras cosas, se encargaría de lo siguiente. It should collect and study into one database UFO files from different national space agencies, defense departments, and other official European entities and civilian organizations collecting UFO data. Sería la agencia que recogería en una base de datos de todos los expedientes sobre ovnis de las diferentes agencias nacionales espaciales, de los departamentos de defensa, de otras entidades oficiales europeas y de organizaciones civiles que también están recogiendo datos sobre los ovnis. It should cooperate with civilian organizations in the investigation and analysis of cases involving UFO sightings that may be extraterrestrial in origin. También tiene que cooperar con organizaciones civiles en la investigación y el análisis de los casos que tienen que ver con avistamientos de ovnis que puedan ser de origen extraterrestre. It should establish simple and reliable procedures for residents to report to European and local government authorities any sightings of or contact with extraterrestrial life. También tiene que establecer protocolos simples y fiables para que los residentes puedan informar a las autoridades del gobierno local, a sus autoridades del gobierno local europeo, cualquier avistamiento, cualquier contacto con vida extraterrestre o con artefactos también. It should sponsor scientific studies into evidence concerning UFOs and extraterrestrial life and disseminate its findings in a way that educates the general public. También debería patronizar estudios científicos que tienen que ver con pruebas, que tienen que ver con ovnis y vida extraterrestre, y también diseminar lo que se halle de una manera que pueda educar al público. It should provide funding for academic research into public policy implications of the extraterrestrial presence. Debería proveer fondos para investigación académica de normativas públicas y sus implicaciones sobre la presencia extraterrestre. And it should develop protocols for peaceful and diplomatic relations with extraterrestrial life in the event of contact. Y también desarrollar protocolos en caso de que la vida extraterrestre tenga contacto, en ese caso, ¿cuáles serían los protocolos? You will receive the full text of our declaration for the establishment of a European agency for the study of UFOs shortly after this press conference. Recibirán ustedes el texto completo de nuestra declaración para que se establezca una agencia europea de estudios de ovnis después de esta conferencia.
and we will present it as a petition to the European Parliament after this Exopolitik Summit will have ended. Y esto lo presentaremos a modo de petición al Parlamento Europeo poco tiempo después de que termine esta cumbre europea de exopolítica. Muchas gracias por su atención. Thank you, Robert. Bueno, ahora voy a comentar una cosa que no estaba prevista. Ha llegado el director general del evento, que es Miguel Celades. Entonces me ha pedido 3 minutos para hablar. Sé que vamos muy mal de tiempo. Entonces yo le he dado 30 segundos y la negociación ha quedado en 1 minuto. Esperemos que cumpla con su compromiso. Le doy paso un momento y vamos a ver qué nos quiere decir. Miguel Celades, the director, is now present here at this summit, and even though we're running short of time, he's promised to be quite short, do a brief presentation, and then we'll move on. Bueno, buenas tardes a todos. No será ni 3 ni va a ser 1 minuto solamente. Bueno, lamentablemente no hemos podido llegar a tiempo, tanto Klaus Dona como Alfred Webre, y creo que Michael Sala le ha pasado lo mismo por estar atendiendo a una serie de medios de comunicación en directo. Decir que, bueno, mañana se prevé que van a venir 1.400 personas. Creo que nunca se había reunido tanta gente en ninguna parte del mundo. Que allí esperamos que, bueno, que prácticamente todos ustedes también puedan venir para cubrir más el evento. Que mañana agradeceremos a los ponentes, etcétera, todo lo demás, pero ahora quiero dar solamente un pequeño dato que hemos tenido esta mañana. Hemos estado en una televisión en directo y curiosamente me he llevado dos impresiones muy importantes. La primera es que todo el equipo de televisión, todo, sin excepción, previamente, hablamos de 20 personas, han dicho que ellos todos estaban convencidos de que existía vida fuera de este planeta. Y la segunda ha sido que mientras ha durado el programa, donde hemos estado Alfred, Klaus y yo, han hecho una encuesta televisiva en directo. El resultado ha sido que de los espectadores el 97% creía en la vida extraterrestre y solo el 3% no creía en ella. Habrá un antes y un después de este evento y nos vemos mañana. Gracias. Bien, después de la intervención breve, gracias Miguel, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Ruego a los miembros de la prensa que las preguntas sean muy concretas, muy breves y muy rápidas, y ruego también a los ponentes brevedad en las respuestas. Un apunte antes de empezar. Como comentaba el señor Miguel Celades, tenemos aquí a Michael Sala, que es director del Instituto de Exopolítica, al señor Alfred Weber, que es padre fundador de Exopolítica, y al señor Klaus Dona, que es un investigador que viaja alrededor del mundo para recopilar objetos que no encajan en el paradigma histórico ni científico. We have
here Mr. Michael Sala, who is the director of the Exopolitik Institute, Alfred Weber, and Klaus Donner, who is an investigator, and Alfred Weber. Sí, Alfred Weber, padre fundador del Instituto Exopolítica. Yes, the founding father of the Exopolitik Institute. Gracias. Sí, soy Rafael Palacios de la revista Año Cero. Dos preguntas escuetas. La primera es para Greer. Quería saber qué hay de cierto en las informaciones que hablan de que Laurens Rockefeller financió el comienzo de los sexuales. Aquí es Rafael Palacios from Año Cero, and I wanted to know briefly if it's true, the rumor that Lawrence Rockefeller financed Project Disclosure. Not correct. That's correct, though. If Lawrence Rockefeller was very interested in the subject and hosted President Bill Clinton and Hillary Clinton at his ranch to go through the briefing materials that we had assembled. Lawrence Rockefeller, que era una persona que estaba muy interesada, invitó al presidente Clinton y a su esposa para una presentación que hicimos allí en casa de él. But the disclosure project was formed after that. El proyecto Disclosure se organizó después de esto. And he was not involved in that specific project. Y él no estuvo involucrado en ese proyecto en concreto. La segunda pregunta puede ser para Steve o para Michael o quien sea, y es acerca de unas palabras de Werner von Braun que se están sacando a la luz ahora, bueno, con bastante asiduidad, relativo a que el gobierno secreto, este gobierno que creó el 11S, podría realizar un simulacro de invasión extraterrestre, lo que se conoce como el proyecto Blue Beam, el proyecto Rayo Azul. ¿Qué informaciones tienen de que esto pudiera llegar a suceder en algún momento en el planeta? The second question could be answered by Stephen Greer or Michael or whoever wants to answer this regarding the secret operations that Werner von Braun is talking about, the 11S secret government, regarding the project Lubin, Blue Light, that there could be a simulated simulated extraterrestrial invasion. Simulated. I have multiple independent corroborating top secret sources to confirm that that has been a plan in place since the 1950s. Pues tengo varias fuentes colaboradoras que me han dicho que esto de hecho ha sido un plan que han tenido desde 1950. Their intent was to hoax an invasion. Sí, la intención era de simular una invasión. So as to aggregate more power around the military-industrial complex. Para agregar más poder al complejo militar industrial. The technologies associated with such a hoax or false flag operation La tecnología que está asociada con ese tipo de truco o operación falsa involve the deployment of what are called alien reproduction vehicles, or ARVs. Era sacar ARVs, que son vehículos de reproducción extraterrestre. Which are man-made and appear to the casual observer to look like an extraterrestrial vehicle, but are not. Y son vehículos que están hechos por el hombre, pero que aparentemente a la persona normal les parece como si fueran un vehículo extraterrestre, pero no lo son. One of my jobs has been to expose this fraud. Una de mis trabajos es de sacar a relucir este fraude to the United States and European and other leaders in the military and intelligence community so that they would not be fooled by a los this. líderes de los Estados Unidos, militares y los gobiernos de otras comunidades para que ellos no se sientan engañados por esto. This has also become a very important part of the briefing that we have put together for the new President of the United States. Esto es una parte importante de esta presentación, de este informe que hemos presentado al presidente de los Estados Unidos. It is clear the actual extraterrestrial visitors are not hostile.
Está claro que los visitantes extraterrestres de verdad no son hostiles. But like in the aftermath of 9/11, great power can be accumulated through the engendering of fear. Pero como se ha visto después del 11 de septiembre, hay un poder muy fuerte que está interesado en crear miedo. And for this reason, it's very important that our leaders know that such a hoax is possible and to not be fooled by it. Y pues es por eso que es muy importante dejar saber a nuestros líderes que este simulacro es posible y que no se dejen engañar por él. Thank you. Una pregunta más. Hola, soy Daniel García y aquí mi compañero Alejandro Barragán. Somos del programa Terra Incógnita de Radio Speed. This is Daniel García and my partner Alejandro Barragán. We're from the program Terra Incógnita de Radio Speed. Y nos gustaría hacer una pregunta en concreto a Robert y Brian O'Leary, que es una pregunta quizá un poco incómoda. We would like to have a question for Robert and Brian O'Leary. Maybe it's a little uncomfortable, this question. Bien, hace pocos días falleció un famoso investigador de la temática OVNI, como era John Keel. A few days ago, an investigator on the UFO subjects died, John Keel. Él consideraba, después de varias décadas de investigación, que si bien el fenómeno OVNI y del contactismo no podía ser negado, era algo incuestionable. And he considered that after many decades of investigating, that the UFO phenomenon and the contact was undeniable. No había, sin embargo, evidencias concluyentes para decantarse hacia la interpretación de que estaríamos hablando de entidades extraterrestres. That there was not any conclusive evidence to interpret and to conclude that we're speaking of extraterrestrial entities. Bueno, aparte de John Keel, otros muchos se preguntan si no estaríamos hablando de entidades que pertenecen y han pertenecido siempre a lo largo de nuestra historia a la Tierra. Besides John Keel, others have also asked themselves if that what we are experiencing is not entities that have been part of this earth, not now, but forever. Lo que nos gustaría saber, por lo tanto, es qué razones les llevan a ustedes a decantarse de manera totalmente, con todo convencimiento, por la hipótesis extraterrestre. Muchas gracias. So we would like to know what reasons bring you here and that you're so certain about this extraterrestrial hypothesis. Thank you. Why are you so certain that they're extraterrestrials? Well, they are a lot more than just extraterrestrials. The United States military had learned as early as 1960 that we were dealing not merely with those coming from other planets. Hay muchas más entidades que las extraterrestres. En 1960 ya se dijo que estamos rodeados de no solo extraterrestres, pero muchas otras entidades. We had determined before I retired in 1976 that we're dealing with some coming from other star systems. Ya se determinó antes de que me retiré en 1976 que hay otros sistemas solares de los cuales provienen estas entidades. And then they were able to disclose that they learned that some literally were coming from other galaxies. Después también se pudo hablar y decir que hay otros que no solo eso, sino que provenían de otras galaxias. But the most shocking thing that our authorities learned over the years Pero lo más sorprendente que de lo que se enteran nuestras autoridades a lo largo de los años, that some were coming from other dimensions. que había otras entidades que venían de otras dimensiones. The totality of this information was literally overwhelming
to the military and political authorities in the United States. La totalidad de esta información era literalmente desbordante para el gobierno americano y los militares de los Estados Unidos. They were totally unprepared to deal with this information. No estaban preparados para poder manipular esta información. And they concluded that the masses of people on the planet could not deal with it at all. Y por tanto concluyeron que la masa popular tampoco podía asumir esa información. We have learned over the years that the universe that we live in is literally teeming with advanced, conscious, intelligent life. A lo largo de los años, y por muchos años hemos aprendido que el universo está plagado de vida inteligente y consciente. But let me final my comments and conclude and close with this. They are not visitors. Quiero que concluya con esto que voy a decir, que es que no son visitantes. They don't come here to visit and on tour. Que no están aquí para hacer un tour de vacaciones y visitarnos. Some of them appear to be custodians. Algunos de ellos están aquí vigilando. Now that is a bit of information that's rather shocking to a lot of people. Y están protegiéndonos. Y esta es una información que ya sé que es muy sorprendente para muchas personas. But you must understand that the planet that you live on Pero deben entender que el planeta en el que ustedes están viviendo is probably the richest and ripest zoological garden in the galaxy. es probablemente el planeta está más rico y más maduro en especies zoológicas de toda la galaxia. The flora and fauna on this planet is literally infinite in its variety. La flora y la fauna es literalmente infinita en cuanto a la variedad que hay. Some of them have known this for eons of time. Algunas personas han sabido esto por And they treasure centenares de miles de años. and they treasure this planet. Y ellos atesoran este planeta. And they treasure the human race. Y atesoran Now it's la about raza time. humana. Now it's about time that we begin to treasure ourselves and love our planet more. Y ya ha llegado el momento de que nos atesoremos a nosotros mismos y amemos más Thank a you. este planeta. Gracias. Thank you. Thank you, Bob. The late Alan Hynek, one of the pioneers of UFO research, Alan Hynek era uno de los pioneros en el campo de investigación de los ovnis. one time said that UFO research is leading us kicking and screaming into the science of the 21st century. Dijo que la investigación de ovnis nos está empujando, queramos o no, al siglo XXI. It's been true throughout the history of science that there will be skeptics. Pues es cierto que a través de la historia de la ciencia siempre ha habido y habrá escépticos. And their point of view prevails until countervailing evidence shows otherwise. Y entonces ese punto de vista va a seguir adelante hasta que tengan las pruebas delante de sus ojos. And it's often said that extraordinary claims require extraordinary evidence. Ya se ha dicho que si dices algo extraordinario, eso requiere pruebas extraordinarias. But what happens there is that the threshold of choosing what something is real or not keeps getting raised arbitrarily because the skeptic view is the one that ordinarily prevails. Y el límite de saber si algo es verdad o no va subiendo, porque lo que permanece siempre es el punto de vista del escéptico. But the fact is that the science of the 21st century will be and is a science of consciousness. Pero lo que es verdad y cierto es el hecho que es la ciencia del siglo XXI, es la ciencia de la consciencia. That human beings combined in positive intention can literally create our future, our reality.
que si los humanos se combinan con una intención positiva, literalmente pueden crear el futuro de la humanidad. And we need all the help we can get from our visitors, or whatever word you want to use to describe interdimensional and extraterrestrial intelligence. Y necesitamos toda la ayuda posible de los visitantes o como quiera que los quieran llamar para que tengamos esa experiencia extraterrestre y de hoy. So I urge you to get beyond the statements of the skeptics. Y les urjo que ya pasen de todas las declaraciones que hacen los escépticos. And suspend disbelief and look at the possibility Y que suspendan o supriman o retengan la falta de creencias y que miren hacia la posibilidad. that the universe is loaded with intelligence. La posibilidad de que el universo está And that plagado y lleno de inteligencia. And that our precious planet can be saved. Y que nuestro planeta tan amado puede ser salvado. Thank you. Nosotros, de forma inequívoca y sin lugar a duda, y supuestamente sí lo hagan con gobiernos corruptos que lo ocultan. So how come if we as human beings who are not that evolved, our intelligence is not that evolved, in a given moment that we want to be in touch with anybody in the planet, we can do it? How come these other entities that are supposedly so much smarter, so much higher than we are, why are they not doing the same thing with us, and instead they are communicating with supposedly corrupted governments or corporations? ¿Creen ustedes que todas las abducciones y los supuestos implantes que a veces se han colocado, según cuentan testigos, todas ellas son de origen extraterrestre? And do you think that all the abductions that people have talked about and all the implants that they are speaking of are all of them of extraterrestrial origin? Y la última pregunta, ¿tienen ustedes datos o información de la procedencia de esas esferas llamadas orbs que aparecen alrededor de los chemtrails o esferas químicas de los aviones? And the last question is that do you have any information on those spheres that are so-called orbs that are now appearing around the chemtrails? Gracias. That's it, thank you. No. I don't know. Did you have one question you wanted for everyone? We don't understand. Whoever wants to answer those questions. Yes, I've been threatened. No, it doesn't matter. Si me han amenazado, no importa. Many of the so-called abductions are paramilitary human stagecraft designed to scare people. Muchas de esas abducciones están hechas por paramilitares y puestas en escenario para asustar a la gente. As for these advanced civilizations being in touch with the corrupt governments, they are not. This is like Saddam Hussein saying he had chemical weapons when he did not. En cuanto a estas extraterrestres que están poniéndose en contacto con gobiernos corruptos, no lo están haciendo. Es como cuando Saddam Hussein decía que tenía armas nucleares. President Eisenhower did have a meeting with these ETs in 1954 in the spring. El presidente Eisenhower tuvo una reunión con estas entes en la primavera de 1954. 1954. But both he was betrayed by the military-industrial complex, and that contact was broken off. Pero el complejo militar no trabajó con él, muy al contrario, y entonces se rompieron estas relaciones. This is a complex issue because there are alien reproduction vehicles and creatures that are called programmed life forms, PLFs. Hay un problema aquí porque hay cosas que están hechas por humanos que entonces presenta una situación muy compleja y se llaman ES. Programmed life forms. Son formas vivas programadas. That are man-made that simulate or hoax ET encounters. Que son hechas por seres humanos para simular encuentros extraterrestres. And these are done to sow the seeds of fear so that people will accept the cost of interplanetary war. Y esto está hecho para meter miedo, asustar a la gente y para apoyar
militar. Now, as Brian O'Leary has said, the truth will set you free, but first it will piss you off. Y como Brian O'Leary dijo, la verdad te liberará, pero primero te cabreará. And this matter is much more complex than we can present in an hour and a half here. Y este asunto del que estamos hablando es mucho más complejo y no podemos hablar de una media minutos. But just be assured that the madness is going to end soon. Pero que sepan todos y estén seguros que esta locura va a terminar pronto. And our civilization is going to move forward in peace as a star-faring people. Que nuestra civilización va a seguir adelante en paz, como ya gentes que somos parte de la navegación espacial. Bueno, para dar una respuesta a la pregunta sobre los orbs, primero... Yeah, sorry. Pero primero quiero decir que yo fui un testigo del proyecto divulgación que fue dirigido por el Dr. Greer. And I want to say I was a witness of the project disclosure with Dr. Greer. Y ahí di una declaración jurada de los ataques que se me hicieron tanto por agentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y con armas electromagnéticas en 1977. So there I did a sworn statement, and I did say how I had been attacked by intelligence agencies of the U.S. government and by electromagnetic weapons. Cuando terminaron al estudio de comunicación extraterrestre aprobada por la Casa Blanca de Jimmy Carter. When they finished with the study and the project that was approved in the White House by Jimmy Carter. En cuanto a los orbs, no sé específicamente de los orbs alrededor de los chemtrails, pero muchos investigadores creen que son representantes de una dimensión alternativa. I don't know much about orbs, but regarding the orbs around the chemtrails, many governments think that they are representing an alternative dimension. O sea que de lo mismo que algunos ovnis ultraterrestres pueden ser una intervención de una dimensión alternativa a esta dimensión. Just like the UFOs can be come from an alternative dimension, ultra dimension, from this dimension. También los orbs pueden ser una intervención de una dimensión alternativa a esta dimensión, una intervención inteligente a esta. Sí, dale. Also, the orbs can be intervening from an alternative dimension into this dimension as intelligent entities. Gracias. Thank you. I'm Dr. Michael Sala. In answer to the questions, I was at American University. I had a number of academic appointments, and I did receive threats when I was doing this research. First, I was told that if I was to try to incorporate this into my university studies, that would not be permitted. And eventually I was interviewed by the Washington Post, and they wrote a feature article, and that I was threatened over that if it mentioned the university, that I could be removed, and that is in fact what happened. Translation. Oh, I'm sorry. Dr. Michael Sala, estaba en el campo de estudios de este tema y de hecho los enseñé en varias
varias universidades americanas y también recibí amenazas de que no podía enseñar estos temas y cuando di una entrevista para el Washington Post también recibí amenazas y que me iban a retirar de la universidad. So I believe that the universities are one of the principal ways in which this information is kept out of the public arena because any professors or any students that get interested in this are threatened. Bueno, entonces creo que las universidades son una de las bases más importantes donde se suprime este tipo de información porque pues por métodos que se usan para asustar a los profesores o los estudiantes que están interesados en estos temas. And I believe these threats and this intimidation has been authorized since the early 1950s through a psychological warfare program that the CIA has been engaging in. Y creo que estas amenazas y estas intimidaciones han tenido lugar desde 1950 a través del programa de guerra psicológica, básicamente por parte del gobierno a estas agencias. So I thank the organisers of this event for making it possible for these issues to be studied seriously and for the declaration that Robert Fleischer announced, which I believe will be an important step to having universities start to study this. Thank you. Entonces agradezco mucho a los organizadores de esta cumbre por traer este tema tan serio aquí y además también a Robert Fleischer por la declaración, ya que esto es muy importante y espero que esto dé pie a que este tipo de estudios puedan tener lugar ya en las universidades. My name is Paula Harris. I'm an Italo-American journalist. Yo soy Paula Harris, soy una pequeña periodista de los Estados Unidos. I am a member of the Exopolitics team in that I have written 2 books on exopolitics. Soy miembro del equipo exopolítico y he escrito 2 libros sobre el tema exopolítico. But my books are word-for-word interviews with top-level military and intelligence people. Pero mis libros se tratan palabra por palabra textual de mis entrevistas con militares y gentes de alto rango de las agencias de inteligencia. And when I was living in Rome, Italy, for 15 years, Y cuando estaba viviendo en Roma, Italia, por 15 años, I moved back to America in 2007. I went to Italy in 1992. Volví a regresé a los Estados Unidos en 2007, me fui a vivir a Italia en 1992. It was easier for me as a journalist to work out of Italy. Era más fácil para mí como periodista de trabajar en Italia. However, when I was doing one story on Dr. Michael Wolff-Cruvant, Pero cuando estuve cubriendo una historia del Dr. Michael Wolff-Cruvant, I had 2 car bombs go off in front of my apartment. explotaron 2 bombas delante de mi coche en mi apartamento. I had many warnings because he would call me on the phone from America and want me to tape every word. Y tuve pues muchos avisos porque me llamaba de América y quiso que le grabara cada una de sus palabras. He has now died. He died in 2000. Él ya murió en el 2000. One of my interviews in my first book is Guy Andronic, a geophysicist from France. Una de mis entrevistas en mis libros de Guy Andronic, un geofísica en Francia, who came to my apartment to be filmed for his interview. que vino a mi apartamento para la entrevista. He was working off the island of Fangatofa in French Polynesia. Estaba trabajando en la isla de Fangatofa en la Polinesia francesa. When the French were doing the testing of the thermo-Aka bomb, the H-bomb. Cuando los franceses estaban haciendo las pruebas del thermo-Aka bomb, la bomba H, 800 tests. 800 pruebas. Of those tests, Guy Andronic was present on 2 times when there were flyovers of UFOs. Guy Andronic estuvo presente en todas estaba presente, pero en 2 de estas pruebas vio a ovnis volando por encima. There was 3 feet of dead fish on the runways. 3 pies en las pistas de peces muertos. The coral was dead. El coral muerto. These beings flew over the island, did not do anything.
Estos seres volaron sobre la isla y no hicieron nada. And there were 3 green lights, and the French military followed them. Había 3 luces verdes y fueron perseguidas por los militares franceses. While I was doing the story, in the middle of the filming, we went out for pizza. Mientras yo estaba ocurriendo la historia, en mitad del film, yo fuimos a comer pizza. When I came back, my apartment door was open, the film was taken, they had robbed me, they had taken my cameras, my 2 computers, jewelry, everything. Cuando volví al apartamento, la puerta del apartamento estaba abierta y vi que me habían robado todo, mis cámaras, 2 computadoras, todo el film, joyas, todo. What Stephen Greer says is true. It does not matter. Lo que dice Stephen Greer es verdad, dice que no importa. Because the most important, I think, obligation of journalists and journalists like me and everyone else is to tell the truth. Porque la obligación más importante de los medios de comunicación y periodistas como And it must be done. y debe hacerse.